Mi nombre es Ariana, tengo 48 años y esta es la historia de un amor fugaz y apasionado que me ha devuelto las ganas de vivir. Pero eso está mal. Mi historia con mi yerno nunca tuvo ni tendrá un final feliz y hoy quiero compartirlo contigo para que, como yo, aprendas que hay amores que están destinados a fracasar antes de comenzar y que el amor prohibido puede doler más que cualquier amor que se experimente. A veces me es posible descartar tus sentimientos por el bien de tu familia. Esa es la pregunta que me hice luego de confirmar lo que sentía por mi yerno. Todo empezó hace 3 meses, cuando mi hija nos llamó una mañana llorando. Había ocurrido una tragedia. Amores míos, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de más historias de infidelidad y pasión que tenemos todos los días para ti. Ahora sí, continuemos. El apartamento que ella y su marido habían comprado se había incendiado debido a un fallo eléctrico y habían perdido gran parte de sus efectos personales. Durante días permanecieron en un hotel mientras hacían todos los trámites para inspeccionar el departamento y comenzar a arreglarlo. Andrés había pedido permiso a su trabajo para hacer todos los trámites pertinentes, dado que el dueño del edificio no quería hacerse responsable del accidente y tendría que llevarlo a los tribunales. En aquellos días apenas había tenido la oportunidad de verlos. Afortunadamente, una vez comprobado que el incendio fue provocado por una falla eléctrica en el piso donde se ubicaba el departamento, tanto el dueño del edificio como la compañía de seguros que Miller no había contratado para estos casos, procedieron a iniciar con las reparaciones. El panorama parecía alentador, a pesar de que habían perdido todas sus pertenencias. Sin embargo, unos días después llegó un informe de la empresa constructora. El piso había quedado en muy mal estado, tanto que no solo tuvieron que repararlo, sino que el propietario del edificio tuvo que contratar a un inspector civil para comprobar que el piso no estaba desperfecto. Como las cosas parecían cada vez menos alentadoras, mi esposo y yo sugerimos que mi hija se mudara con nosotros por un tiempo mientras resolvían el problema. Teníamos una habitación libre con baño incluido, para que así no tuvieran que pagar hotel ni alquilar un apartamento. Además, esto les permitiría ahorrar para reequipar el nuevo piso. Entonces la idea nos pareció apropiada a mi esposo y a mí. Pero no fue hasta 2 semanas después que finalmente se mudaron con nosotros, porque al principio mi yerno no estuvo de acuerdo, diciendo que no quería estorbar, pero después de convencerlo, finalmente aceptó. No te mentiré, en ese momento nunca imaginé que un acto de bondad por parte de mi esposo y mío me llevaría a un encuentro prohibido con mi yerno, y ese encuentro comenzaría a tejer los primeros hilos que nos unirían en un fuego del que saldría y que no había escapatoria. Cuando finalmente llegó el día tan esperado, mi esposo salió a trabajar temprano en la mañana y yo me preparé para recibir a mi hija y su esposo. Una vez después sonó el timbre y cuando abrí la puerta encontré a mi hija y a mi yerno con expresión cansada pero aliviada. ¿Queréis comer?, pregunté inmediatamente. Siempre he creído que una comida caliente puede solucionar los problemas y parece que ellos necesitan el calor de una buena comida. Gracias, mamá. Mi hija agradeció, pero Andrés, mi yerno, se quedó en la sala contestando algunos mensajes. ¿Qué harás ahora?, cuestioné. Cuando terminé de poner la mesa, mi hija tomó una taza de café y me explicó que tenían que sacar sus documentos de identificación, informar a su trabajo sobre el accidente y muchas otras diligencias que las mantendrían ocupadas toda la semana. Si necesitas ayuda con algo, puedes decírmelo, le ofrecí con una sonrisa. Andrés regresó unos minutos más tarde y me dedicó una brillante sonrisa de gratitud. Siempre había sido como un rayo de luz. Era un chico trabajador, amable, culto y de personalidad alegre. Totalmente diferente a mi hija, que era taciturna, sarcástica y sumamente competitiva. Muchas veces me pregunté qué había visto Andrés en mi hija, porque siempre parecía enamorado, pero una vez que vivimos bajo el mismo techo, poco a poco las respuestas empezaron a llegar mientras los veía interactuar. Andrés había asumido gran parte de las responsabilidades del accidente. Todos los días hacía recados, revisaba contratos, enviaba correos electrónicos y atendía sus asuntos laborales. Mi hija, en cambio, siempre estaba de mal humor. Nunca pareció contenta con el progreso de la empresa constructora, no estaba contenta con la comida que le preparaba. Una vez, cuando llegó la noche y nos fuimos a dormir, la oí quejarse con Andrés. Quiero aclarar que amo a mi hija.
Cuando mi esposo y yo nos casamos, pronto descubrimos que no podíamos tener hijos. Durante 2 años luchamos para lograrlo y finalmente tuvimos a Natalia. Ella nos había dado la mejor alegría del mundo, pero la realidad es que nunca habíamos sido cercanos. Natalia siempre ha sido más amable con su padre y me alegraba verlos felices, pero cuando vi la forma en que trataba a su marido, me sentí frustrada. En todos los años que estuve casada con mi marido, nunca lo había tratado así. Hemos tenido nuestros malos momentos, pero nunca hemos cruzado la línea. Y aunque con el paso de los años supe que mi marido me ocultaba cosas, que sus encuentros tardíos tenían otro, nuestro matrimonio era verdaderamente estable. Pasaron 2 semanas. Un lunes por la mañana, Andrés me informó que su jefe había aceptado su petición de trabajar desde casa y esa noticia, lejos de traer calma, empeoró las cosas. Natalia parecía repudiar el hecho de tener a Andrés en casa todo el día. Parecía que mi hija no estaba contenta con las decisiones que tomó Andrés con respecto a su trabajo. Ella siempre lo criticaba duramente, pidiéndole que parara para poder comprarle algo de comer, aunque en la casa no faltaba nada, además de otras cosas cuestionables. Ella también se lo dijo y, para mi sorpresa, noté que Andrés ya no parecía tolerar esos comportamientos. Youssan, alarmada, una noche decidí contarle la situación a mi marido. Natalia y Andrés no se llevan bien, solté de repente. La habitación estaba iluminada por la lámpara de mesa al lado de mi marido, por lo que pude ver cuando levantó la vista del libro que estaba leyendo y me miró. ¿En qué manera?, preguntó. Se pelean mucho, le dije. Mi marido suspiró y dejó el libro. Todas las parejas pelean, eso no significa que no se lleven bien, mencionó. No lo entiendes, insistí. ¿Natalia trata muy mal a Andrés? Al principio pensé que era por el accidente y que el estrés la hacía actuar así, pero conoces a tu hija, ella lo trata como a un sirviente y él no parece tan contento como antes. Al principio, mi marido guardó silencio durante unos minutos y cuando habló, el sueño ya empezaba a apoderarse de mí. Habla con él, sugirió casualmente. Descubre lo que está pasando. ¿Y Natalia?, pregunté, un poco confundida. En mi opinión, la que más necesitaba intervención entre nosotros dos era mi hija. Hablaré con ella, no te preocupes, comentó mi esposo. Pero por alguna razón, en el fondo sabía que mi marido no hablaría con Natalia y no me equivocaba. 2 días después, mi hija salió de compras después de una acalorada discusión con su marido, y Andrés se quedó en casa lavando ropa, huyendo de los problemas. En el desayuno apenas había hablado, y lo peor era que Natalia no parecía darse cuenta del estado de Andrés, así que quise aprovechar que no había nadie más en la casa para hablar con él. ¿Necesitas algo, Andrés?, le pregunté, mirando hacia el cuarto de lavado. Estaba apoyado contra la lavadora sin hacer nada. Me miró por unos segundos antes de darme una de sus sonrisas. No, gracias, Ariana. Todo está bien, respondió. Veo que eres bueno en las tareas del hogar, Youssan, comenté casualmente mientras entraba al cuarto de lavado. ¿Tu mamá te enseñó? En realidad no, respondió con la mirada perdida. Pero Natalia no es buena en esas cosas y yo me encargo de ello. En ese momento me sentí mal, de alguna manera me sentí responsable, pero otra parte de mí me decía que no había razón para sentirme así, porque Natalia nunca quiso aprender. Por culpa de mi marido. Siempre había sido una niña mimada y a medida que crecía y se convertía en mujer adulta, nada había cambiado. Pero ahora ese comportamiento estaba afectando a la persona que había elegido como marido. ¿Cómo va tu trabajo?, pregunté. Andrés recobró el sentido y me miró. No muy bien. Mi jefe quiere que vuelva a la oficina, así que no sé si podré seguir trabajando desde casa, me explicó rápidamente. Y si no estoy en casa, será difícil seguir con la reconstrucción del apartamento. El dueño del edificio me llama al menos 2 veces al día, sin mencionar los cheques que tengo que firmar al banco para aprobar renovaciones en áreas no cubiertas por el seguro. Hay muchas cosas y no podré atenderlas en la oficina. Cuando terminó de hablar, me quedó claro lo angustiado y estresado que estaba. Entonces pensé en una solución simple,
algo que solía hacer con mi esposo cuando regresaba a casa después de un largo y duro día de trabajo. Necesitas relajarte, no pensar en nada, propuse con entusiasmo. Cero preocupaciones. Suena bien. Estuvo de acuerdo, pero en un instante su rostro volvió a oscurecerse. ¿Qué está sucediendo?, le pregunté acercándome. Las cosas no van bien con tu hija, murmuró Andrés. Mi corazón latía con fuerza, pero en ese momento no pensé que fuera por la cercanía de Andrés. ¿Todavía tienes stock de vinos?, preguntó Andrés, desviando su atención de sus asuntos personales, pero no con malas intenciones. Me dio una sonrisa divertida y no pude evitar reírme. Por supuesto, pero no es demasiado pronto para beber. Andrés negó con una sonrisa. De repente me asaltó la idea de que era guapo y que parecía provocativo con esa franela de algodón blanca, pero descarté la idea antes de que tomara otra dirección. Fui a la cocina y busqué la llave para abrir el armario donde mi marido y yo guardábamos nuestra colección de vinos. Cada vez que viajábamos, traíamos un ejemplar para ocasiones especiales, y en ese momento creí que era una ocasión especial. Andrés necesitaba relajarse y eso me parecía motivo suficiente para abrir todas las botellas que mi marido no se atrevía a abrir todavía. Tomé un vino de Chile de un viaje que hicimos hace 5 años y otro de un viaje que no recordaba, y con una botella en cada mano, regresé al lavadero. ¿Crees que esto es suficiente?, pregunté sonriendo, levantando ambas manos. Eso espero, respondió Andrés. Nos sentamos en el suelo como 2 amigos. Mientras compartíamos la botella, la conversación se volvió más ligera y segura. A Andrés le encantaban las películas y a mí también. Estuvimos un rato compartiendo nuestra opinión sobre algunos clásicos del cine y cuando la conversación cesó en intensidad, el silencio me permitió pensar qué era lo que quería saber. Así que comencé a preguntarle otra: ¿qué está pasando realmente con Natalia? Andrés hizo una pausa antes de beber. El sorbo fue tan largo que la primera botella se acabó en unos segundos. Ella no me ama, respondió. Abrí mis ojos. ¿Y por qué sigues con ella?, cuestioné. Pareció pensarlo un rato y cuando estaba descorchando la segunda botella, su voz sonó triste. Porque tampoco creo que la ame y me duele la idea de que todos estos años no significaron nada. En ese momento, un sentimiento extraño se apoderó de mí y en lugar de ofrecerle un consejo como suegra, se lo ofrecí como si fuera una amiga que había decidido que merecía a alguien mejor que Natalia. Eres un buen hombre, Andrés, comencé. Mereces a alguien que te ame con locura. Alguien como tú. Andrés me dedicó otra de sus sonrisas y lo que dijo a continuación cambió todo. Solo conozco una persona que se parece a mí, Ariana, y esa persona eres tú. Me amarías con locura si no estuviera casado con tu hija y tú con tu marido. Me quedé atónita. No sabía qué hacer ni qué decir. Y quizá fue mi reacción la que le impulsó a hacer algo más. Porque en un abrir y cerrar de ojos, Andrés se acercó a mí y me llevó a un lugar desconocido de sensaciones apasionantes. Mientras sucedía lo inevitable, lo olvidé todo: quién era yo, dónde estaba y a quién me había entregado. Como nunca lo hice con mi marido. Andrés me había llevado a sensaciones tan increíbles que me sorprendió que mi cuerpo fuera capaz de soportar tanto. Nunca había llegado a la cima del disfrute tantas veces seguidas y nunca había probado el néctar de mi amor con tanto abandono, como si no hubiera nada mejor en el mundo. Cuando Andrés terminó por tercera vez, me sorprendió que me dijera lo mucho que lo había disfrutado. Ariana, eres una mujer tan deseable, susurró con la voz cargada de deseo. Nunca imaginé que esto podría sentirse tan bien. Me volvería loco si pudiera hacerte mía todos los días a partir de hoy. ¿Y Natalia?, pregunté en voz baja. No deberíamos haberlo hecho, añadí con una pizca de remordimiento. La realidad de lo que habíamos hecho se sentía como hielo corriendo sobre mi piel. ¿No querías?, preguntó. Él quería decir que sí, pero mi cuerpo tenía una opinión diferente. No sabía que lo quería hasta que lo hicimos, respondí honestamente. Entonces hagámoslo de nuevo, me propuso con entusiasmo. A estas alturas de mi vida, no me importa. Y sin resistencia, lo volvimos a hacer. Una más tarde, salí del lavadero.
Las botellas habían quedado atrás y Andrés me siguió de cerca. Pero cuando llegué a mi habitación, él pasó junto a mí y entró en la habitación que compartía con mi hija. Durante varios días, ninguno de los dos pudimos mirarnos a los ojos. Estaba claro que no queríamos recordar lo que habíamos hecho, pero mi cuerpo se negó a olvidar cuando le veía por la mañana, cuando salía del cuarto de baño, cuando le veía sonreír tras recibir una buena noticia. Los sentimientos de cariño que sentía por mi yerno se convertían en algo más, algo que creía que solo podía sentir por mi marido. ¿Era posible amar a dos personas al mismo tiempo? Pocos días después, mi hija y mi yerno se mudaron de casa. El piso ya era habitable, así que no tenía sentido aplazar más la mudanza. En los meses siguientes, mi hija y Andrés se separaron y no volví a tener noticias de él ni de lo que realmente había ocurrido. Después de un año, lo encontré en un centro comercial y las chispas en el estómago me hicieron darme cuenta de que los sentimientos que habían surgido por él seguían latentes. Una sonrisa suya fue suficiente para atraerme. Si el destino hubiera decidido que nuestros caminos volvieran a cruzarse, yo no me resistiría. Me gustaría saber si alguna vez te ha pasado una historia similar a la mía. Déjame tu comentario. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.